En mi cumpleaños, mi abuelo vino a visitarme. ¿Te gustó el coche que te envié el año pasado? Respondí que coche no recibí nada. Mi abuelo se volvió para mirar a mis padres que tenían caras pálidas. Y estalló el caos. Mi nombre es Alexander y desde que tengo uso de razón siempre he sido el niño menos querido de mi familia. No es algo que puedas ignorar, incluso si trata de jugar fuerte, mis padres Margarita y siempre tuvo un favorito. Mi hermano menor Esteban era el sol que iluminó sus vidas mientras yo era como una sombra que apenas notaron. No exagero cuando digo que desde que era un niño, todas las cosas buenas eran para Esteban, las mejores, la ropa más hermosa, las palabras de aliento, las cálidas sonrisas, todo era para él. Yo, por otro lado, recibí lo que quedaba si quedaba algo. Crecí en una casa donde las comparaciones eran el pan de cada día. Mira a Esteban tan inteligente, tan carismático, dijo mi madre, mientras que apenas recibía un también deberías esforzarte más, Alexander. Mi padre no era mejor, siempre estaba ocupado alabando a Esteban por cualquier cosa, desde un dibujo mediocre hasta la matrícula escolar regular. Podía tomar notas en lugar de perfecto o ganar una competencia escolar y todo lo que recibí era bueno, pero no confíes en mí. Era como si mi existencia fuera un fracaso para ellos, a pesar de que nunca fui uno de los que se rindieron cuando yo terminé la escuela secundaria. Mis padres se fueron, por supuesto, no había dinero para ir a la universidad. No podemos pagarlo todo, Alexander Esteban necesita más apoyo, tiene un futuro brillante, mi madre me dijo una vez con esa mirada fría que siempre reservó para mí. Así que a la edad de 18 años comencé a trabajar en un centro comercial, era un trabajo simple que no requería experiencia. Asistió a una tienda de ropa, doblaba camisas y organizó estantes y sonrió a los clientes, incluso si estaba agotado. El salario no era gran cosa, pero tenía suficiente para lo básico. Comida, algo de ropa y de vez en cuando una salida con mis amigos. Era mi manera de mantener la cabeza en alto para demostrarme a mí mismo que no necesitaba la aprobación de mis padres para salir adelante. Esteban no estaba trabajando, ni siquiera lo intenté. Mis padres lo justificaron diciendo que estaba buscando en su camino o que era demasiado joven para preocuparse por tales cosas a la edad de 20 años. Todo lo que hizo fue pasar el día en casa, jugando videojuegos o pasar el rato con amigos siempre con dinero que desafortunadamente nunca me faltó. Por otro lado, llegué agotado del trabajo con las manos llenas de problemas y la cabeza llena de preocupaciones solo para escuchar los comentarios despectivos de mi familia. No sé cómo sigues haciendo un trabajo tan mediocre, Alexander Esteban solía decirme con una sonrisa burlón mientras se probaba una chaqueta nueva que mis padres le habían comprado. Deberías apuntar más alto. ¿No crees que mi madre asintió con la cabeza como si estuviera de acuerdo y mi padre ni siquiera miró el periódico? Era como si mi esfuerzo no valiera nada para ellos. Lo que mantuvo a mi familia a flote no era el trabajo de mis padres. Porque, para ser honesto, tampoco trabajaron hace un par de años. Ambos perdieron sus trabajos. Mi madre usó decir que fue por la crisis económica y mi padre culpó a la mala suerte, pero la verdad es que nunca los vi esforzarse por encontrar algo nuevo. La razón por la que no estábamos en la calle era mi abuela. Antonio vivía en otro país y desde su jubilación tenía una cicatriz y ahorros que nunca parecían terminar. Cada mes enviaba dinero para cubrir las cuentas de la casa. Servicios de alquiler, comida, todos incluso pagaban por los caprichos de Esteban, como su ropa de marca o sus salidas caras. Mis padres dirían todo porque, según ellos era más fácil. De esta manera no vi ni un centavo de ese dinero, pero tampoco lo estaba pidiendo. Siempre he creído que uno debería ganarse la propia. Mi sonrisa. Antonio era la única persona en mi vida que realmente parecía valorarme cuando era niño. Los veranos habían terminado con él y esos fueron los mejores momentos de mi infancia. Me ayudó a pescar, me enseñó a pintar cosas en su taller y siempre me decía Alexander, tienes algo especial, no dejes que nadie te haga sentir menos. Él fue el único que me hizo sentir, pero hace 3 años se mudó a otro país y no lo había visto desde entonces. Hablamos por teléfono de vez en cuando, pero la distancia, nuestra relación se limitó a esos llamados cortos, pero él sabía que yo era su nieto favorito. Aunque nunca lo dije en esas palabras, era algo que podía sentir en su voz, en la forma en que estaba interesado en mí. El día de mi cumpleaños número 23 no era muy diferente de los anteriores. Mis padres nunca habían estado para celebrar mis cumpleaños con entusiasmo cuando era pequeño como mucho. Me daban un pastel pequeño y cantaban feliz cumpleaños con la misma emoción que uno canta el himno nacional en la escuela por obligación.
pero ese año algo fue diferente cuando llegué a casa después de un largo turno en el centro comercial. Encontré un pastel en la mesa de la cocina. No era gran cosa que vendieran en el supermercado por 4 pesos con un barato que se vino abajo cuando tocó a mis padres y Esteban estaban allí y cantó feliz cumpleaños con una falta de estilo que casi me hizo reír. Feliz cumpleaños, Alexander, dijo mi madre forzando una cuerda. Mi padre apenas gruñó a algo y Esteban ni siquiera me miró. Estaba ocupado con su teléfono, no había regalos, ni tarjetas ni nada, solo ese pastel triste en la mesa. Pensé que era extraño que se hubieran molestado en comprarlo, porque no era su estilo. Entonces mi madre dijo que esto es para tu abuela Antonio, quería que tuvieras algo para tu día. Asentí con gratitud, aunque algo dentro de mí me dijo que algo no encajaba. Porque mis padres, que nunca se preocuparon por mí, habían organizado esto, pero no pensé mucho. Pensé que tal vez mi abuela les había pedido específicamente que hicieran algo por mí. Esa noche corté el pastel y compartimos un trozo cada uno. Nadie dijo mucho y la celebración duró menos de 10 minutos, luego todos regresaron a su propio. Esteban a su habitación, mi padre al sofá para ver la televisión y mi madre para revisar su teléfono móvil. Fui a mi habitación sintiéndome más solo que nunca. Pero lo dejé pasar, era mi vida y ya estaba acostumbrado a ello. Lo que encontré extraño fue lo que sucedió después. En las semanas siguientes noté que mis padres y Esteban comenzaron a comportarse de manera diferente. De repente tenían dinero, no era solo que pagaban las facturas a tiempo, sino que comenzaron a disfrutar de los lujos. Mi madre compró ropa nueva de esas marcas que solía decir que eran un desperdicio. Mi padre apareció con un reloj caro y Esteban estaba más insoportable que nunca, mostrando un par de zapatillas y hablando de un viaje que estaban planeando hacer. Un día escuché a mi madre hablando por teléfono sobre unas vacaciones que los tres nos llevarían un poco para relajarnos. Dijo como si me escapara no existía, así que fue un viaje de una semana a un resort de playa. Ni siquiera me invitaron. No hay espacio, Alexander, y, además, tienes que trabajar. No. Mi padre me dijo con una sonrisa que no sé si era crueldad o simple indiferencia. Me quedé en casa trabajando mis turnos en el centro comercial mientras subían fotos a las redes sociales sonriendo como si fueran la familia perfecta. No mentiré. Me dolió, pero también me pregunté de dónde estaban sacando tanto dinero. Mi abuelo siempre enviaba suficiente para las cuentas, pero esto fue diferente. Antonio les estaba dando más. Decidí no pensar demasiado en ello. Tal vez eso fue solo un regalo extra de mi abuela. No quería meterme en problemas. Pasó un año y mi vida seguía siendo la misma, el mismo trabajo en el centro comercial, el mismo salario que apenas podía pagar, la misma burla de mi familia. Esteban todavía no estaba trabajando, viviendo como king, gracias al dinero de mi abuelo, mientras que mis padres lo mimaban como si fuera un príncipe. Yo, por otro lado, seguí siendo el objetivo de sus comentarios. Otro año y todavía estás en la misma situación, Alexander, mi madre me dijo una vez con un tono que destiló a tu edad que deberías tener un mejor trabajo. Esteban se rió y mi padre asintió como si estuviera de acuerdo. Simplemente apretaría los dientes y seguiría adelante. Cuando llegó mi número de cumpleaños 24 no esperaba nada especial, pensé que sería otro día en el trabajo, otro pastel barato. Si estuvieran molestos y las mismas caras aburridas que mi familia, pero luego sucedió algo inesperado. Recibí una llamada de mi abuela Antonio, su voz sonaba cálida como siempre, pero también emocionada. Alexander, pequeño, ¿cómo estás hoy? Iré a visitarte por tu cumpleaños. Quiero llevarte a cenar al mejor restaurante de la ciudad. Invita a tus padres y a Esteban a que esto es una celebración. Miembro de la familia. No podía creerlo. Mi abuelo venía. No lo había visto en 3 años y la idea de tenerlo aquí me llenó de una alegría que no sentí. Durante mucho tiempo acepté de inmediato y me dijo que llegaría por la noche. Estaba tan emocionada de que finalmente alguien que realmente me amara estuviera aquí. Mi abuelo cumplió su promesa, apareció en la puerta de la casa con su abuela y un abrazo que me hizo sentir como si fuera ese niño pasajero de nuevo. Los veranos con él era un hombre alto con cabello blanco y una energía que no parecía de alguien de su edad. Mis padres y Esteban lo recibieron con sonrisas forzadas.
Como si estuvieran nerviosos, noté que mi madre estaba más callada de lo normal. Y mi padre seguía mirando su teléfono celular. Esteban para su tan pronto como saludó a mi abuela y se quedó en una esquina como si estuviera molesto por tener que estar allí. Fuimos al restaurante que Antonio había elegido, uno de esos lugares elegantes donde los camareros te tratan como si fueras. La comida era increíble y por un momento me sentí especial. Mi abuela seguía preguntándome cómo estaba. ¿Cómo iba mi trabajo? ¿Qué planes tenía? Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se había interesado por mí. Realmente mis padres y Esteban, por otro lado, no parecían disfrutar tanto. Hablaban poco y cuando lo hacían era para hacer comentarios sarcásticos sobre mí. Otro año en el centro comercial, Alexander, dijo Esteban con una risa, de lo inmaduro que eres, sigues siendo el mismo que siempre, agregó mi madre. Traté de ignorarlos, no quería que sus palabras arruinaran el momento. Pero luego, después de la cena, mientras comíamos postre, mi abuela me miró con una sonrisa y dijo algo que cambió. Alexander, me dijo, ¿te gustó el regalo que te envié el año pasado? Estaba confundido. El regalo del año pasado, no, lo único que se recibió fue ese horrible pastel y mis padres habían dicho que estaba de su lado. Oh, sí, gracias por el pastel, mis padres me dijeron que estaba de tu lado, respondí tratando de sonar agradecido. Pero la cara de Antonio cambió, frunció el ceño como si algo no encajara. El pastel, dijo confundido, no te envié ningún pastel de Alexander. El ambiente en la mesa fue inmediatamente tenso. Mis padres, que hasta ese momento habían estado callados, comenzaron a moverse inquietos en sus sillas. Mi madre trató de cambiar el sujeto diciendo algo sobre lo sabrosa que era la comida, pero mi abuela no la dejó ni un momento. Margarita, ¿qué pastel? No envié ningún pastel. Luego me miró y dijo: Alexander, ¿no te gustó el coche que te envié el año pasado para tu cumpleaños? Sentí como si el mundo estuviera parando. ¿El coche? ¿Qué coche? Miré mi espejo completamente perdido. ¿Qué coche? No recibí ningún coche, solo el pastel. Mis padres dijeron que era tuyo. En ese momento vi que la cara de mi madre se volvió pálida. Y mi padre dejó caer el tenedor en el plato. Esteban, que siempre tenía algo que decir, se quedó en silencio mirando al suelo. Antonio se volvió lentamente hacia mis padres y su expresión era una mezcla de confusión y furia. ¿Qué está pasando aquí? Jugando con una voz que me puso el pelo de pie. Les di un coche para Alexander, un coche deportivo para su regalo de cumpleaños. ¿Dónde está ese coche? Mis padres empezaron a tartamudear. Mi madre dijo algo sobre que tal vez hubo un malentendido. Y mi padre trató de culpar a la compañía naviera, diciendo que puede que nunca haya llegado, pero mi abuelo no fue estúpido, golpeó la mesa con fuerza haciendo que los vasos se sacudieran. Dime ahora mismo qué pasó con ese coche o tendrá consecuencias, gritó. El restaurante permaneció en silencio. Los otros comensales nos estaban mirando, pero no me importó. Estaba en shock. Un coche, mi abuelo me había enviado un coche deportivo y no lo había recibido. Miré a mis padres esperando una explicación, pero lo que vino después fue peor de lo que imaginaba. Entre balbuceos y excusas, mi madre finalmente confesó que lo vendimos. Dijo casi en un susurro que necesitábamos el dinero. Antonio, las cosas eran difíciles y mi padre la interrumpió tratando de justificarse. Era por el bien de la familia. No podíamos mantener un coche tan caro y Esteban necesitaba cosas. Fue entonces cuando perdí el control. Esteban necesitaba cosas que yo le gritó tratando de arreglarme. Y no me importa porque siempre es él. Mi abuela no dijo nada por un momento, solo los miró con una furia que nunca había visto antes. Luego habló y sus palabras fueron como: no puedo creer que hayan traicionado mi confianza. Les di ese coche para Alexander, mi nieto, el que siempre ha trabajado duro, el que nunca pide nada, y lo vendiste para gastar en ropa, en viajes, en cosas para Esteban. En serio, mis padres trataron de decir que nunca lo harían. Hazlo de nuevo, lo cual fue un error. Esteban, por primera vez, parecía asustado, pero mi abuela no escuchaba más, ni un centavo más. Dijo que al levantarse de la mesa es más pagar por esta cuenta. Luego me miró y dijo: Alexander, vamos. Salimos del restaurante y mi abuela me llevó a su coche. Mientras conducía, me dijo toda la verdad. Durante años había estado enviando dinero para mí, no solo para la casa. Les transferí el dinero a mis padres porque confiaba en ellos, pero ahora se dio cuenta de que se habían quedado con todo. El coche deportivo no era lo único que había enviado dinero para que pudiera estudiar y tuviera cosas que me ayudaran a salir adelante, pero mis padres lo habían usado para ellos mismos y para Esteban.
Me di cuenta hace algún tiempo de cómo te trataron. Alexander me contó la burla de la forma en que te hicieron sentir menos, pero esta es la gota que colmó el vaso. Estaba en shock no solo por el coche, sino por todo lo que mi abuelo había intentado hacer por mí. Me sentí traicionado, pero también aliviado. Finalmente alguien vio la verdad. Entonces Antonio me miró y dijo que no te vas a quedar aquí con ellos. Ven conmigo, vivo en un país donde tendrás oportunidades, te ayudaré a empezar de nuevo. No lo pensé 2 veces, acepté. Una semana después, estaba en un avión con mi abuela de camino a una nueva vida. Cuando llegué a su casa, me impresionó. Era una casa gigante con un garaje lleno de coches deportivos. Elige uno, me dijo sonriendo, el que tú fueron robados, ya no está allí, pero estos son tuyos. Elegí un coche rojo brillante como algo sacado de una película. Fue más de lo que nunca había soñado con la ayuda de mi abuela. Conseguí un trabajo en una empresa importante, no era un trabajo cualquiera, era un puesto bien pagado con oportunidades de crecer por primera vez en mi vida. Sentí que valía algo. Mi abuelo estaba orgulloso y yo también. Unos meses después, mi teléfono comenzó a sonar. Mis padres y Esteban. No respondí primera llamada ni la segunda. Durante semanas mi teléfono estaba lleno de mensajes y llamadas. Los ignoré a todos porque entiendo que no quería saber de ellos después de lo que habían hecho. Vender el coche que mi abuela me había dado como regalo, usar el dinero que me envió en sus propios lujos burlándose de mí durante años. No sentí ninguna obligación de responderles. Pero una noche después de un largo día en el trabajo, la abuela me llamó. Decidí responder solo para ver hasta dónde llegó su descaro. Alexander, dijiste que mi madre al otro lado de la línea. Su voz sonaba temblorosa, casi irreconocible. Siempre había tenido ese tono autoritario como si yo fuera una molestia, pero ahora parecía desesperada. Necesitamos hablar contigo, por favor, no cuelgues. Me quedé en silencio esperando que continuara. Las cosas son difíciles, tu sonrisa nos cortó a todos, no tenemos dinero, Alexander, nos van a desalojar la próxima semana si no pagamos el alquiler. Eres nuestra familia, tienes que ayudarnos. No pude evitarlo, dejé salir una risa seca. Familia. La palabra sonaba ridícula en su boca. Familia, dije en un tono más frío de lo que esperaba. Ahora soy la familia. Donde estaba esa familia cuando se burlaron de mí, cuando vendieron el coche que mi abuela me envió para gastar en ropa de marca y viajes para Esteban? ¿Dónde estaba esa familia cuando me dejaron solo mientras te ibas de vacaciones? Mi madre trató de interrumpirme, pero no la dejaría. No, Margarita, no vengas a mí con eso ahora. Durante años me trataron como si no existiera y ahora que lo están en problemas, me recuerdan. Había un silencio en el otro lado, luego escuché la voz de mi padre que había cogido el teléfono. Alexander, no seas desagradecido, dijo con ese tono de superioridad que siempre usó. Hicimos lo que pudimos por todos ustedes, entiendo que fue por el bien de la familia. ¿Cómo te atreves a tirarnos cosas en la cara? Después de todo lo que te hemos dado, que fue demasiado, dame lo que me dieron. Grité. Un pastel barato que ni siquiera era tuyo. Burlas cada vez que llegué cansado del trabajo, o tal vez un desprecio constante mientras le daban todo a Esteban. No me hagas reír. Entonces escuché a Esteban en el fondo murmurando algo. Que mi madre volvió el teléfono y su tono cambiaron a uno más suave, casi suplicante. Alexander, por favor, estamos en una situación desesperada. Esteban está buscando trabajo, pero no es fácil. No tenemos nada y tu abuela no nos responde. Tienes un buen trabajo, no ahora. Nos enteramos de que estás en una empresa importante. Solo un poco de ayuda, por favor. Somos tu familia. La palabra familia de nuevo, cada vez que le decían, sentía una mezcla de ira y asco. ¿Sabes lo que dije? Que contenía el deseo de sobrevivir. Si necesitas ayuda, pregúntale a Esteban, que era el favorito. ¿No era él el que siempre lo tenía todo? Dejé que lo sacara de esto. Ahora colgué sin esperar una respuesta. Mi corazón latía con fuerza, pero no era solo ira, era una especie de alivio, como si finalmente hubiera dicho lo que pensaba, me protegiéndome. Semanas después, mi abuela me dijo que habían sido desalojados. Vivía en un lugar pequeño, apenas sobrevivía Esteban, que nunca había trabajado antes, ahora tenía que ganarse la vida. Mis padres, que siempre pensaban superiores, estaban en la miseria. Yo era libre, tenía un buen trabajo, un coche increíble y, lo más importante, tenía a alguien que creyó en mí. Mi abuelo Antonio me dio la oportunidad que mis padres nunca quisieron darme y por primera vez en mi vida me sentí en paz. Suscríbete para más historias diarias.